tal, licenciado? Buenas noches. Mi nombre es José Hernán Herrera Varías. Soy de la sección C de Derecho Civil del ciclo segundo año, cuarto semestre. Le comento rapidito, licenciado. Yo sufrí un pequeño percance, un pequeño accidente el día viernes 17, y por cuestiones me lastimé la columna, y van a haber momentos en que yo voy a estar de pie y pues explicándole, dándole el contexto y la información que requiere saber de nuestra conferencia. Espero su entendimiento y agradezco desde ya sus humanidad, sus gracias. El caso de este tema, de la exposición de hoy, será de los derechos reales, del goce a usufructo, uso, habitación y servidumbre. Lo que tenemos en usufructo, uso y habitación de derechos y obligaciones del usufructo, pues tenemos el artículo 703, extensión del usufructo. La extensión del usufructo es que pertenece al usufructario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituya. El artículo 704, forma de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Artículo 705, duración del usufructo. El usufructo puede construirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad, y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales simultáneamente o sucesivamente. En caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. Artículo 706. El usufructo no puede exceder de 30 años. Cuando la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y constituido a favor de las personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo a que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta 50 años. Artículo 707. No hay derecho de acrecer si se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato. No hay derecho de acrecer si el constituyente no la ha establecido clara y expresamente. Artículo 708. Derechos de los acreedores. Los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo, oponerse a toda cesión o renuncia de que se haga en fraude de aquellos. Artículo 709. Derecho del usufructuario. Los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones a que tales frutos estén efectos con anterioridad. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenece al propietario. El dueño de los frutos pendientes, al constituirse o al determinarse el usufructo, es quien debe pagar los gastos de cultivo del año rural correspondiente. En el artículo 710, los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día. Artículo 711. El usufructuario
de cosas muebles que se gastan o se deterioran lentamente con el uso, tiene derecho a servirse de ellas según su naturaleza y destino, y al fin del usufructo no está obligado a restituirlas, sino en el estado en que se hallen, correspondiendo solamente que aquellas pérdidas o deterioros que provengan de dolo o de culpa. En el tema tenemos la habitación, lo cual nos lleva al artículo 704, el usufructo sobre capitales. Si el usufructo se constituye capitales puestos a crédito, el usufructuario hace suyo y no aquellos, pero en toda innovación o convenio que modifique la obligación primitiva se necesita el consentimiento del usufructuario. Artículo 715. Goce de la accesión. El usufructuario puede gozar del aumento que sobrevenga por accesión a la cosa usufructuada, de las servidumbres y en general de todos los derechos de que gozaría el propietario, cosa también del producto de las minas y canteras que se estén explotando al empezar el usufructo, que perteneciere al propietario, pero no del de las nuevas minas que se descubran ni del tesoro que se encuentre. Permítame, licenciado, solo voy a pararme un momento por lo mismo que le comenté. Continúo. El artículo 716, que es la enajenación del usufructo, hace saber que el usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada. El arrendarla a otro y ajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708, pero todos los contratos que no tal usufructuario celebre terminarán en fin del usufructo. Artículo 717. El usufructuario no tiene derecho a que se le abonen las mejoras que se hicieren en la cosa usufructuada, pero sí tendrá para que se le compensa con los deterioros que le pueden imputar. En cuanto a las mejoras separables sin detrimento de la cosa, el usufructuario podrá llevárselas si el propietario no le abone su valor. Lo dispuesto en este artículo es que se entiende sin perjuicio de las convenciones que hayan celebrado el usufructuario y el propietario relativamente a mejoras de lo que sobre esta materia se haya previsto en la constitución del usufructo. Como tal, para hacer más dinámica la exposición y yo no permanecer tanto tiempo parado por el pequeño inconveniente que sufrí, traje algunos ejemplos. Es una gorra, un reloj y pues la botellita de agua que es para calmar el sed. En la servidumbre, el artículo 750, que es decir, los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. Esto quiere decir, digamos de que a mí me están alquilando esto, ¿verdad? Yo tengo el derecho de usarlo, ver la hora y pues, tengo también el derecho de usar la gorra, ¿va? La puedo usar cuando quiera, que es Barça, buena onda. La puedo usar cuando quiera y pues me la puedo quitar si yo quiero. Pero ya viene el jefe que me alquila y me dice, mira, yo ya necesito mi reloj. Así como tenía derecho a usarlo, también perdí de la misma forma.
Así como tenía el derecho de poner y quitarme la gorra, pues la perdí. Entonces son cuestiones meramente de lógica. Luego tenemos lo que es el artículo 751, obligaciones del usuario y del habitacionista. Si se tiene el uso de un fondo, tomar sus frutos, o si quieren tomar todos sus frutos, o si quieren tienen derecho a habitaciones, ocupar toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones si no tomare más de una parte de los frutos. Más que una parte de los frutos, o no ocupare más que una parte de la casa, contribuirá a una proporción de lo que goce. El artículo 752 es un concepto que nos dice que servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño, o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de otra. El inmueble o cuyo favor está constituida la servidumbre, es decir, se llama predio dominante, que la sufre predio sirviente. En el artículo 753, la servidumbre consiste en no hacer o en tolerar para que el dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho. Es necesario que esté expresamente determinado por la ley, ¿sí? O en el acto en que se constituyó la servidumbre. Nos lleva al artículo 754, que es la clasificación. Las servidumbres son continuas o discontinuas, es decir, aparentes o no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún derecho actual del hombre, y discontinuas aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Son aparentes. Aparentes, las que se anuncian por obras o signos anteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento. Y no aparentes, las que presentan signo anterior de su existencia. Nos lleva al artículo 755, la inseparabilidad. Las servidumbres son inseparables del inmueble o que activa o pasivamente pertenecen si los inmuebles mudan de dueño. La servidumbre continúa ya que activa ya pasivamente en el predio en que estaba constituida hasta que legalmente se extinga. En el artículo 756, indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles si se divide el predio sirviente, cada una de sus proporciones, tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. Si se llega a dividir el dominante, cada propietario de esta puede usarla por entero, pero no alternarla ni agravarla. Los artículos 757,
Las servidumbres voluntarias y legales. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Por ejemplo, nos dice el artículo 758, las servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de estos, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes, lo que conciernemente o servidumbres legales establecidas para utilidad pública o comunal, se regirá por leyes y reglamentos especiales y en su defecto las disposiciones de este título, lo cual esto nos indica que la problemática nos conlleva a la amplitud de servidumbres. Queriendo decir esto, es como una red, ¿verdad? Ustedes, que nos lleva y nos desenvuelve de tal forma a los derechos que tenemos, tanto como dueño y como alquiler, como le llamen, lo cual la amplitud de servidumbre que nos muestra el artículo 157-59 no es más o se refiere al alcance o la extensión de los derechos y limitaciones que que una servidumbre impone sobre un predio, propiedad, y otorga a otro. En otras palabras determinadas, hasta donde llega el derecho del beneficiario de la servidumbre, el que tanto se restringe el derecho del propietario del predio sirviente, lo cual nos indica el artículo 759. Al constituirse una servidumbre se entiende concedidos todos los medios necesarios para su uso. Extinguida aquella, cesan también estos derechos accesorios pero no aquellos medios que se han obtenido por un título independiente de la servidumbre. De la servidumbre de acueducto tenemos lo que es artículo 760, casos en que puede imponerse. Los casos en que pueden ser impuestos la simple forzosa es cuando de acueducto por la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública. Previa indemnización puede imponerse también servidumbre forzosa de acuerdo al interés privado. Previa indemnización en los casos siguientes: 1. Establecimiento o aumento de riesgos. 2. Establecimiento de baños y fábricas. 3. Desecación de lagunas y terrenos pantanosos. 4. Evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales. 5. Salida de aguas escorrederas y drenajes. En los tres primeros casos pueden imponerse a la servidumbre no solo para la conducción de las aguas, sino también para la evasión de las sobrantes, lo cual nos dice el artículo 761:
oposición del dueño del predio sirviente. Cuando dices oposición, te refieres a oponer tus reglas y tus disgustos, lo cual nos dice que la oposición del dueño del predio sirviente, el dueño del terreno sobre el que trate de imponerse la servidumbre forzosa de acueducto, podrá oponerse por alguna de las causas siguientes. 1. Por pretenderse construir acequia descubierta que sea perjudicial por su calidad de agua. 2. Por ser peligrosa para el terreno del predio sirviente cuando se intente utilizarla para objetos de interés privado y por poderse establecer sobre otros predios con iguales ventajas para el que pretenda imponerla y menores inconvenientes para el que haya de sufrir. No puede imponerse la servidumbre forzosa de acuerdo para objeto de interés privado sobre edificios, ni sobre jardines ni huertas existentes al tiempo de hacerse la solicitud. En el artículo 762, división del fondo. Cuando un terreno de regadío que recibe el agua por un solo punto se divide por herencia, venta u otro título entre dos o más dueños, los de la parte superior quedan obligados a dar paso al agua como servidumbre de acueducto para riego de las inferiores, sin poder exigir por ello indemnización salvo pacto en contrario. En el artículo 763, ¿cómo se constituye? La servidumbre forzosa de acueducto podrá constituirse 1. Por acequia descubierta, cuando no sea peligrosa por profundidad o situación ofrezca otros inconvenientes. 2. Con acequia cubierta, cuando lo exija su profundidad contigua o habitaciones o caminos, o algún otro motivo análogo o juicio de autoridad competente. 3. Con cañería o tubería, cuando puedan ser absorbidas aguas ajenas, cuando las aguas conducidas puedan infeccionar a otras, absorber sustancias nocivas o causar daños a obras o edificios. Y siempre que resulte necesario del expediente que al efecto se forme. En el artículo 764 tenemos la servidumbre forzosa de acueducto. Puede establecerse temporal o perpetuamente. Se entenderá perpetua para los efectos de este código cuando su duración exceda de 5 años. Artículo 765. Servidumbre temporal. La servidumbre fuese temporal, se abonará previamente al dueño del terreno del duplo del arriendo que correspondería por la parte que se le ocupa con la edificación del importe de los daños y desperfectos para el resto de la finca, incluso los que procedan de su fraccionamiento por interposición de acequias. Además, será de cargo del dueño del predio dominante el reponer las cosas a su antiguo estado, determinada la servidumbre. Si ésta fuese perpetua, se abonará el valor del terreno ocupado y de los daños y perjuicios que causaren el resto de la finca. En el artículo 766, que nos dice obligaciones del que otorga la servidumbre, será de cuenta del que haya promovido y obtenga la servidumbre de acueducto todas las obras necesarias para su construcción, conservación y limpieza. Al efecto se le autorizará para ocupar temporalmente los terrenos indispensables para el depósito de terrenos
de materiales previamente indemnizado de daños y de perjuicios. Estos podrán compelerle a ejecutar las obras y limpias necesarias para impedir estancamientos o filtraciones que originen deterioros. En el artículo 767, anchura del conducto. El establecerse la servidumbre forzosa de acueducto se fijará en vista de la naturaleza y configuración del terreno, la anchura en que deben tener la acequia y sus márgenes según la cantidad de agua que habrá de ser conducida. Si por ser la acequia de construcción antigua o por otra causa no estuviere determinada la anchura de su cauce, se fijará conforme a las bases anteriores cuando lo solicite cualquiera de los interesados. Artículo 768. Derecho de paso. A la servidumbre forzosa de acueducto es inherente el derecho de paso por sus márgenes para su exclusivo servicio. Artículo 769. Si el acueducto atravesare vías públicas o particulares de cualquier naturaleza que sean, quedará obligado el que haya tenido la concesión a construir y conservar las alcantarillas, canales y puentes necesarios, y si hubiere de atravesar otros acueductos, se procederá de modo que no retarde ni acelere el curso de las aguas, ni disminuya su caudal, ni adultere su calidad. Artículo 770. Aumento de capacidad del acueducto. Cuando el dueño de un acueducto se atravesare tierras ajenas, solicita aumentar su capacidad para que reciba mayor caudal de agua, se usará de las mismas reglas que para su establecimiento. Artículo 771. Prohibición de hacer plantaciones. El dueño de acueducto podrá fortificar sus márgenes con césped, estacadas, paredes o ribazos de piedra suelta, pero no con plantaciones de ninguna clase. El dueño con plantación podrá hacer algún cultivo del mismo margen, y las raíces que penetren en ella podrán ser cortadas por el dueño del acueducto. Es decir, si yo vengo y quiero sembrar mi palo de manzanas, pero soy nomás alquilante, el dueño del acueducto, del dueño del lugar, podrá venir y cortarlo, porque yo solo tengo el derecho para sembrar cosas que no sean nocivas para mi terreno. Lo cual nos lleva al artículo 773. El dueño del predio sirviente podrá constituir sobre el acueducto puentes para pasar de una u otra parte del predio, pero lo hará con solidez necesaria y de manera que no se amengüen las dimensiones del acueducto ni se embarace el curso del agua. En el artículo 774, en toda acequia o acueducto del agua, el cauce y los cajeros y las márgenes serán consideradas como parte integrante de la hereda o edificio a que van destinadas las aguas. En el artículo 776, caducidad, nos muestra que la concesión de la servidumbre del acueducto sobre predios ajenos caducará si dentro del plazo que se hubiere fijado el concesionario no hiciere uso de ella. Dicha caducidad se operará sin perjuicio de satisfacer el dueño de cada predio sirviente de indemnización que corresponde. Lo que nos interesa de esto es el artículo 779, pago de terreno ocupado. Decreta la servidumbre forzosa de estribo de presa
se abonará el dueño del predio o predios sirvientes el valor que por la ocupación del terreno corresponda, y además se indemnizará a los daños y perjuicios que hubieran experimentado las fincas. En el artículo 788 no se impondrán estas servidumbres, ya que sobre los pozos ordinarios, las cisternas o aljibes, ni sobre los edificios o terrenos cercanos con pared. Esto fue todo por hoy, licenciado. Agradezco su atención y su hospitalidad por atender mi pequeño inconveniente, y pues espero y le haya sido de su agrado, y pues feliz noche.